Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta clase. Bienvenidos. De forma inmediata, ustedes pueden observar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en unidad número 3, Conquista Española de América, es el tema central, y vamos a ver el subtema número 3, la conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente. Vamos a ver un poquito una cápsula histórica acerca de todos estos eventos que se dieron durante la conquista española en América Latina. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera, ¿en qué consistió la noche triste y la caída de la capital? Tienen que explicar ampliamente, tienen suficiente material para esa pregunta. La siguiente dice, describa dos eventos importantes durante la conquista de México. De igual manera, la tercera dice, enumere dos eventos importantes en la conquista del Caribe. Y por último, determine cómo se desarrolló la conquista española en América Latina. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, obviamente en función de lo que se les ha planteado como tarea para la presente semana. Recuerden que el contenido de la tarea debe 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. Tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tarea. Ya saben cómo hacerlo en la parte superior, ya saben cómo ustedes lo tienen que hacer. Cumplen con todos los requisitos y a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, obviamente también deben ustedes revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de la conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México, el resto del continente correspondientes a la semana 3 de fecha 28 de abril. Esta tarea permite entregas desde el 28 de abril, la fecha límite de entrega es el 12 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 16 de mayo. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de esta actividad, esta segunda actividad de la unidad número 3, que previamente estamos ya casi dando por terminado este proceso educativo. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función del desarrollo de la tarea, vamos a iniciar con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar hablando de la conquista española de América. Vamos a ver cuáles son las características más importantes. América fue conquistada por un proceso militar, político, social, económico y demográfico de inmensas proporciones. Su principal motor fue el deseo de explorar sus riquezas, al inicio a través del pillaje, esto es robo de objetos de oro y plata, y luego con la explotación de su mano de obra y recursos naturales. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente. A la conquista siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y sus descendientes. Se fundaron ciudades, se construyeron casas, se erigieron templos católicos, se impulsó el gobierno europeo y se propició la explotación de la población local en minería y agricultura. La riqueza pasaba a las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio americano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta la llegada de los movimientos independentistas. La conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y sojuzgamiento de sus poblaciones por las potencias europeas, especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. La conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pueblos originarios en América, para invadir sus tierras y someter a sus pobladores, en algunos casos tras un verdadero exterminio sangriento, tanto de poblaciones enteras, mujeres, hombres y niños. Esto último también fue ocasionado por la difusión de epidemias que mataron a millones de indígenas. Lamentablemente los españoles llegaron con una serie de virus, de bacterias, obviamente que para los nativos era totalmente desconocido y los consideraban como castigo divino, y esto provocó que obviamente existiera exterminios masivos de poblaciones, de pueblos enteros, muertes a causa de diferentes epidemias traídas por los españoles. En cuanto a la conquista del Caribe, los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que se descubrieron pertenecían al Reino de Castilla.
y prohibió viajar a las Indias sin permiso de los reyes de España. Esta orden fue obedecida durante un poco más de un siglo, sobre todo por el poderío naval español y no tanto por el respeto a la autoridad papal. Pero luego británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos intentaron también conquistar trozos de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias de las Canarias y en la de Española, actuales República Dominicana y Haití, fueron ensayos generales de la conquista y colonización española en América. Allí surgieron las instituciones claves de la administración colonial, los cabildos, las audiencias, mecanismos de control de mano de obra, como es la esclavitud, las encomiendas, y, y de extracción de riquezas, la imposición del quinto real, es decir, del 20% de todo el oro que se recogiera tenía que ser entregado al rey de España. Esos son los abusos, obviamente, que empezaron a desarrollar los españoles en suelo americano. Los gérmenes, armas mortales, como ya habíamos mencionado anteriormente, los gérmenes, todas las bacterias, todos los virus que trajeron los españoles, obviamente eso fue parte también a un porcentaje, hasta casi de un 90%, la población indígena haya muerto a causa de todas estas epidemias. Antes de la llegada del primer español a tierras del Incario, una enfermedad desconocida, como fue la viruela, había matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Capac. Su hijo heredero asignado, Ninan Cuyuri, murió a continuación. Esas muertes precipitaron la lucha por el trono entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, una guerra civil sangrienta que dejó a los incas totalmente divididos y vulnerados a la llegada de los españoles. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían tenido enfrente a un imperio unido. La viruela fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas de América del Sur tras la llegada de los colonizadores españoles a México. Esta enfermedad y el sarampión, la gripe, la tifus y la peste bubónica traída por los invasores europeos hicieron estragos bastante fuertes en América, ya que los pueblos del Nuevo Mundo que carecían en absoluto de inmunidad frente a este tipo de enfermedades y por ende obviamente sucumbían. Los europeos habían desarrollado una inmunidad considerable, pues estas enfermedades eran transmitidas al hombre por el ganado, las aves de corral y las ratas. Y los euroasiáticos habían desarrollado anticuerpos frente a estas especies al haber convivido con ellas decenas de miles de años. Las epidemias jugaron un papel decisivo en la conquista. En toda América, las enfermedades introducidas por los europeos se propagaron de una tribu a otra, mucho antes que los propios europeos. Esto causó la muerte de aproximadamente el 95% de la población total indígena de América precolombina. Pues quiere decir que la mayoría de las poblaciones que perecieron, obviamente fue a causa de la viruela, del sarampión y de otras enfermedades que obviamente traídas por los españoles. Y no fue obviamente 100% eventos bélicos de enfrentamiento entre los ejércitos españoles y los ejércitos de obviamente de los incas. Dentro de esta característica vamos a hablar sobre Cortés inicia la conquista de México, una de las etapas fundamentales en cuanto a este proceso histórico que se desarrolló de los españoles en América Latina. Hernán Cortés, comandado en 1519, la expedición organizada por Diego de Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por dos expediciones anteriores la existencia de pueblos y riquezas. Velázquez, que se quedó en La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pacto con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán que conquistó, recibió regalos, entre otros, mujeres jóvenes esclavas, entre ellas estaba una indígena que jugó un papel importante en cuanto a la dominación de su propio pueblo, que fue Malintzin, llamada por los españoles Doña Marina o la Malinche, quien se convirtió en traductora, consejera y concubina de Cortés. Ella le ayudó a enviar mensajes al emperador mexicano Moctezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro que aumentaron la codicia de los españoles.
Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invasión del propio Moctezuma. Así Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, pasmados por su belleza y también por su tamaño, por todas las riquezas que había. Habría sido imposible tomarla por la fuerza, pues la ciudad estaba rodeada por el Gran Lago de México y sus tres únicos ingresos, sendas carreteras y terraplenadas, estaban perfectamente resguardadas. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro de Alvarado, pues el gobernador Velázquez habría mandado una expedición de 18 navíos y 1.500 hombres con órdenes de someter. Cortés fue a la costa, derrotó a la expedición de un sorpresivo ataque nocturno y logró convencer a la tropa y oficiales de pasarse a su lado. Para ganarse el favor de la corona, envió un barco a España cargado de oro y piedras preciosas. Entre ellos también había esa rivalidad entre los mismos españoles, obviamente por la codicia de las riquezas que existía, que se encontraron en este imperio. En cuanto a la noche triste y la caída de la capital, de pronto llega la noticia de que los mexicas se han rebelado y que Alvarado está sitiado. Cortés regresa a marchas forzadas con 1.300 españoles armados, 100 jinetes y 2.000 indígenas y logra recuperar la plaza. Pero entonces todos los mexicas se levantaron en rebeldía contra los españoles. Cortés obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques. Efectivamente lo hacen, pero es asesinado y como la furia azteca no se aplaca, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520 en la famosa huida conocida como la Noche Triste. Los mexicas matan a 900 españoles y 1.000 indios aliados. Cortés se salva con 300 españoles, recompone sus fuerzas, recluta 10.000 guerreros indígenas con los que en abril de 1521 planta un cerco al lago de México. Hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Luego de 3 meses de sitio, ataca Tenochtitlán por agua y tierra con por sus 300 españoles y 15.000 indios. La primera batalla naval en América ocurre así, a 300 kilómetros del mar y más de 2.200 metros de altura. La resistencia mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al fin, el 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos, quienes no murieron en la batalla y obviamente perecieron a causa de la viruela, pues la epidemia se había extendido ya por todo Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaba el oro. Cortés lo justició 4 años más tarde, una vez entregado todos los tesoros, tal como sucedió con el resto de los pueblos, donde obviamente los españoles hicieron base para poder conquistar. En cuanto al resto del continente, para mediados del siglo XVI, es decir, 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de lo acontecido en México se repitieron, por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca. Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también la traición y la sorpresa en la captura de Atahualpa. Ejecutaron al Inca para desalentar al pueblo que lo consideraba hijo de Dios e hicieron alianzas con los pueblos resentidos con la dominación imperial inca, como los Huanca, Cañaris, Chimor, Chachapoya y otros pueblos indígenas para que combatieran del lado de los españoles. También en ese proceso tuvo su horroroso papel la viruela, que mató a millones de hombres, mujeres y niños durante esta época, durante esta etapa histórica también que se dio aquí en suelo latinoamericano. Y esas son las características en cuanto a los temas que nosotros hemos visto en relación a la conquista del resto del continente por parte de los españoles, la llegada de los españoles, la famosa Noche Triste, la cual obviamente hizo a los españoles también retroceder muchas de las veces en las batallas, pues no se encontraban totalmente preparadas, ya sea por la altura y otras características también. En cuanto a la conquista de México, que es indispensable.
¿Qué papel jugó los gérmenes como arma mortal dentro de los pueblos indígenas? También se les ha ido explicando dentro de la presente clase. Hemos visto la conquista del Caribe y obviamente la llegada de los españoles a América. La conquista de los españoles en una cápsula histórica pequeña, cómo se dio, prácticamente este es un pequeño resumen de cómo se dieron todos estos eventos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final, queda explicada todo lo que es la tarea, queda explicado el material de apoyo. Espero que les vaya súper bien, sigan cumpliendo con todas las tareas, con todas las obligaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.